círculo principal del rostro. Dejen el espacio suficiente para el sombrero, por favor. Dejen un poquito de espacio suficiente para el sombrero. Es una calavera muy sencillita, pero la más emblemática. Círculo principal, mitad del rostro. Después de este ejemplo, vamos a buscar, de hecho ustedes me van a ayudar también, me van a ayudar para poder encontrar a personajes que ya hayan fallecido y que los vamos a calaverizar. Yo ya tengo algunas propuestas, pero necesito que ustedes me ayuden también. Si quieren, vayan pensando qué personaje del medio artístico principalmente, ¿eh? No vayan a decir que el abuelito de un amigo y que no sé qué, no, no, no. Del medio artístico, por favor. Línea de la mitad de los ojos. Y observa, por favor, aquí el estilo, repito, es muy sencillo, que podemos comenzar directamente con la parte de los ojos. Y aquí podemos ir complementando el boceto con la textura de la línea. Es un trazo bastante sencillo, primero para conocer la estructura del cráneo. Dice Frida Kahlo, muy bien, sí, correcto, puede ser horizontal de preferencia, en el espacio de la hoja que hayan seleccionado, háganlo horizontal. Selena, a ver, estaría padre, Selena. Colocamos, por favor, si te fijas, es un estilo muy sketch, es la técnica precisamente que te da de manera natural el grabado. Elvis Presley, Cantinflas, uy, muy buenos ejemplos. Celso Piña, ándale, tú eres de los míos. ¿Quién conoció a Celso Piña, muchachos? A Celso Piña. Pedro Infante, está padrísimo. Perfecto. Yo creo que con esos podemos hacer un muy buen ejemplo. Juan Gabriel, claro, también. Colocamos el orificio en los ojos, por favor, muchachos. Una separación, si observan las separaciones más o menos también. Cualquier cosita menos al ancho de un ojo. Aquí lo puedo comenzar directo como ocupa muy buen espacio. Podemos comenzarlo directo. Les digo que hay diferentes cortometrajes, pero muchos les pudiera mostrar muchísimos ejemplos, pero para mí ese que les mostré es el mejor. Es una práctica de stop motion. Son todos los monitos hechos así con tipo plastilina, precisamente que movieron para la película, para el corto. Sí, es una película pequeña, una película cortita. Observa todas las líneas, muchachos, que tienen que tener una simpleza muy, con pocas líneas, muy bien marcadita. Aquí, si te fijas, hay una pequeña, en la parte superior del ojito, es una circunferencia que marca un poco la línea de la ceja. Estos, grábense las partes del diseño de la Catrina de José Guadalupe Posada, porque repito, lo vamos a aplicar. Es como si parte de la práctica del día de hoy es básicamente un homenaje también a José Guadalupe Posadas, porque fue, repito, el primero que calaverizó a muchísima gente del medio artístico. Calaverizó precisamente a los de la Revolución, a los de la Revolución Mexicana. Hay muchísimos grabados, por ejemplo, de este Emiliano Zapata, con los bigototes y todo el estilo calavera. Los presidentes, diferentes presidentes en su momento, eh, y muchos del estilo, precisamente, como les digo, Diego Rivera fue uno de los ángeles para diferentes artistas. Podrán decir todo lo que quieran de Diego Rivera, de las cosas malas que también hizo, ¿no? Pues, se portó un poquito mal Diego Rivera. Pero para muchos artistas fue el mejor. En el tema artístico, Diego Rivera fue uno de los más grandes, considerado uno de los tres, precisamente, muralistas más grandes. Le llamaban los tres grandes: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, los tres muralistas mexicanos.
Aquí quiero que comprendan muchísimo parte de la historia y que puedan, pues prácticamente conocer lo básico y sentirse orgulloso de la tradición. Dice, en la película de Coco salen muchas personas del medio artístico, es correcto. ¿Cuántos recuerdan de la película de Coco las referencias? Por ejemplo, ¿cómo se llama precisamente cantaba ranchero, ay, se me fue el nombre, el que ya van y visitan que se parece mucho a Pedro Infante, Jorge Negrete. Sí, no, tiene referencias de Jorge Negrete, de Pedro Infante, de diferentes. ¿Alguien sabe exactamente a quién hace referencia? O sea, ¿es a Jorge Negrete, ese señor? ¿O a Pedro Infante? Yo creo que es a Pedro Infante, ¿no? Pedro, ¿verdad? De hecho, ahorita utilizamos a Pedro. De hecho, es el que tengo en la lista también. Colocamos la basecita en la sombra, en la parte de la ceja. Observa este marco. La línea de la ceja para calaverizar precisamente a los personajes es bien importante, muchos, porque este le va a dar mucho la expresión. Observa las líneas que forman la cuenca del ojo. Observa las líneas que dan la cuenca y de manera muy sencillita le damos volumen. En el grabado a veces es muy complicado cuando utilizas el grabado sobre madera. Sobre linóleo es un poquito más sencillo, pero sobre madera eh, es muy complicado realizar texturas muy finitas, muy pequeñas. Textura sobre la frente. Se dice que la Catrina, esta que tenemos de primer ejemplo, José Guadalupe Posadas, la realizó precisamente para que la gente en aquel momento no le tuviera miedo a la muerte. Era una representación cómica de la actitud en aquel momento de los mexicanos. Los mexicanos siempre han sido muy valientes, entre comillas, precisamente para burlarse de la muerte, exactamente. Los mexicanos han sido siempre muy valientes en ese aspecto. Dicen que no le tienen miedo a la muerte, pero pues la verdad es que le tenemos mucho miedo a la muerte, pero José Guadalupe Posadas ayudó un poquito para que ese miedo lo pudiéramos digerir un poco. Y básicamente es como una representación en estilo cómico para burlarse, para mofarse de la muerte y decir, oye, pues te tengo miedo, pero pues también te tengo respeto, ¿no? Sabemos que la vida, más bien la muerte es parte de la vida. Entonces, lejos de que le tengan miedo, pues mejor la adaptan o más bien la adoptan como uno de sus personajes principales para utilizarla precisamente en la cultura mexicana. Ahorita les quiero mostrar precisamente un pequeño video de un pequeño cuento precisamente de José Guadalupe Posadas, animado. En algún momento creo que lo vimos en una clase, pero lo quiero mostrar el día de hoy para este tema. En la parte de abajo de los ojos, muchachos, observa el volumen de los pómulos. El volumen de los pómulos, aquí hay que tener mucho cuidado porque son con curvas. No tienes que poner todas las líneas, pero sí es al menos unas cuantas, pero bien colocaditas, por favor. Incluso aquí le podemos dar ya el volumen. Déjame nada más acomodo este. Ahí está. Aquí le podemos dar ya el volumen del pómulo o del lado del ojo. Y colocarlo por debajo hasta llegar a la dentadura en esta parte. Partes importantes, me imagino que ya conocen un poquito o han dibujado en algún momento, levanten la mano los que ya han dibujado en algún momento un cráneo. Ya todos lo hemos hecho, ¿no?
Es muy raro que alguien todavía no la haya dibujado. Es parte fundamental también como que del dibujo y el estilo que mucho nos gusta. ¿A alguien no le gusta la fecha del Día de Muertos? ¿Alguien se pone triste? Bueno, pues todos, ¿no? Muy bien, formamos la línea de los pómulos y observa debajo de la nariz siempre hay una línea marcada para el surco labial. Aquí lo marcan muy bien. Debajo de la nariz se marca esas dos lineecitas del surco labial. Hay mucha textura entre la nariz y la boca. Repito, puede ser más simple. Y dibujamos primero la línea de la dentadura. La línea de la dentadura superior primero, por favor, con un trazo muy sencillito, sin presionar demasiado. Formamos la parte superior. La parte superior de la dentadura, la parte inferior de la dentadura con dos líneas un tanto paralelas. La Catrina, muchachos, la representaron como una mujer muy elegante, al estilo francés. Le llaman la Catrina Garbancera porque en aquella época, la gente, tanto la gente rica, como la gente de clase media le gustaba utilizar o comenzó a utilizar precisamente la moda muy elitista para los más ricos, les gustaba vestir muy bien, les gustaba ser muy elegantes. Y José Guadalupe Posadas creó precisamente como una pequeña comedia, una parodia de la gente que le gustaba vestirse de esa manera, con un estilo francés, y comer garbanzos, decían. Entonces, por eso la Catrina Garbancera era una representación que poco a poco fue ganando lugar y muchos al inicio le tenían miedo porque pues simplemente veían que era una representación de la muerte. Colocamos cada uno de los dientecitos con un óvalo, si te fijas, no es una manera cuadrada de hacer los dientes, son estilos muy nobles, redondos, de tal manera que el estilo del grabado, la gran mayoría de las veces te da estas formitas ligeramente inacabados, bastante inestables los trazos. Claro que si le dedicas tiempo y mucho empeño en el detallito, pues puede salir muchísimo mejor, pero para el ejemplo del estilo que tenía José Guadalupe Posadas era un estilo muy sencillo, bastante sencillo. Observa la colocación de la sombra en los dientecitos del lado izquierdo. Con unas simples líneas puedes ubicar las sombras. En la dentadura inferior, aquí se alcanza a ver la vueltecita. Se alcanza a ver la vueltecita aquí de la dentadura y vamos dibujando diente por diente. Entonces crea José Guadalupe Posadas la Catrina y la gente le empieza a tener miedo, la gente le empieza a tener miedo. De hecho, es una historia muy similar a la de Pedro Linares de las Catrinas. Cuando José Guadalupe Posadas crea la Catrina y cuando el señor Pedro Linares crea a los alebrijes, a la gente le da mucho miedo. Los dos, la Catrina por ser una representación de la muerte y los alebrijes porque se veían como demonios. Pasa el tiempo y el ángel de estos dos personajes, de esos dos artistas, es en ambos casos Diego Rivera. Diego Rivera se acercó tanto a Pedro Linares y le dijo, oye, me encanta tu obra, tu estilo en los alebrijes. Y le compró todo un lote de alebrijes, más de 100 alebrijes que tenía listos el señor Pedro Linares y que no podía vender porque a la gente le daba miedo. Lo mismo le pasó a José Guadalupe Posada. Llega Diego Rivera y le dice, oye, me encanta tu obra.
le compra varios grabados de la imprenta de José Guadalupe Posadas, de los que tenía ya listos, porque los grabados, si los conocen, si conocen un poquito el estilo de los grabados, lo tallan en la madera, pero ahí se queda, ¿no? La pieza, ahí se queda la pieza de madera tallada. Entonces le compró varias impresiones y varias placas de madera ya talladas y empezó a ofrecerlas y a mostrarlas precisamente con coleccionistas. Los coleccionistas de arte que conocía Diego Rivera fueron los que le ayudaron a impulsar la carrera artística tanto de José Guadalupe Posada como de los Alebrijes. Entonces, Diego Rivera por mucho es uno de los mejores. Tenía un corazón enorme, Diego Rivera. No le cabía en la panza. Colocamos la barbilla, por favor. Así que por eso, ay, de hecho, hay una historia muy bonita precisamente de Diego Rivera. Ahorita creo que viene en el cuentito que les voy a poner en un momento. Diego Rivera, cuando ve a la Catrina de José Guadalupe Posadas, precisamente le recuerda su infancia. Es una infancia muy bonita que tenía Diego Rivera, en donde le contaban a él precisamente historias de la muerte, que era una señora muy elegante que venía por la gente, tanto ricos como pobres, los que se habían portado bien, los que se habían portado mal, que en algún momento le iba a llegar la hora a cualquiera de ellos. Y decía, oye, pues yo quiero ser grande, yo no quiero que llegue pronto por mí, decía Diego Rivera. Le decía a sus papás, precisamente porque Diego Rivera era un niño cuando le contaban eso. Entonces a Dieguito, digamos, le daba mucho miedo, pero al mismo tiempo sentía mucha curiosidad de ver cómo esa señora elegante pudiera ser representada. Y no fue hasta cuando creció que de cierta manera, ya se le había pasado, ¿no? Como que ese recuerdo. Entonces crece Diego Rivera, se encuentra a este José Guadalupe Posadas y ve la Catrina representada y tiene como un flashback así de que la historia que le contaban de niño, ¿no? Esa Catrina que vio en José Guadalupe Posadas era exactamente la viva representación de la imaginación de Diego Rivera. Decía, oye, así me la imaginaba. Por eso me encanta tu pieza, me encanta tu obra y te voy a ayudar a impulsarla. Eso fue lo que le valió a Diego Rivera para poder ayudar a la cultura, precisamente a la cultura mexicana, para poder hacer que la Catrina fuera hoy en día incluso más famosa, tanto de Frida Kahlo como de cualquier otra, incluso de hecho dicen que la Catrina en popularidad es más famosa que Frida Kahlo y que la Virgen de Guadalupe. Están por ahí las tres, de hecho son de las más populares, Frida Kahlo, la Virgen de Guadalupe y la Catrina de José Guadalupe Posadas. Pero en popularidad, así en un Vox Populi, una entrevista que le hace la gente, un censo, la Catrina es por mucho la más famosa. Les gusta más la Catrina, un poquito más. Y resulta precisamente esta imagen de la Catrina la más representada en muchísimos aspectos. Colocamos la parte del cráneo en la parte de atrás a la derecha, cráneo detrás a la derecha, y le damos una pequeña sombra detrás de la parte frontal, el lateral aquí del rostro. Observa las líneas para darle volumen con estas ligeras curvas. ¿Alguien ya ha hecho grabados en madera, en linóleo? ¿No? ¿Sí los conocen? No. Me encantaría darles una clase de grabado, pero es difícil el material. Es complicado. Colocamos unas figuritas en S. Si les gusta, por ejemplo, este estilo,
de la Catrina les va a encantar precisamente cómo se hacen en el grabado. Dice, hay algo muy similar de esto en la película del Libro de la Vida, es correcto. De hecho, el Libro de la Vida también está basado en una en parte de la tradición del Día de Muertos. ¿Alguien sabe de dónde nace la tradición del Día de Muertos, muchachos? Colocamos la decoración aquí al ladito. Son unas, como unos tipo pomponcitos, unos moñitos aquí a los lados. En la decoración así muy, muy fashion de la Catrina. Colocamos los pomponcitos. Esta es básicamente, repito, lo que caracteriza a la Catrina y lo que ahorita vamos a utilizar también para observar en los personajes que vamos a calaverizar y utilizar sus rasgos para poder ejemplificar de manera muy sencillita de esta manera. Dice, de la época prehispánica, el Día de Muertos, muchachos, nace desde muchísimo antes con los aztecas principalmente, antes de ser colonizados, antes de que viniera tu tío Cristóbal Colón. El mío no, el suyo. Yo por mí que no hubiera venido estuviera padrísimo. Mató muchas tradiciones, lamentablemente. Pero una de las que se quedó fue la del Día de Muertos. Fíjense, tenían un poquito de razón, pero no demasiada, porque los aztecas en aquella época hacían sacrificios humanos. Estaba así como que bien pesado, ¿no? Imagínate que llegaron los españoles y, ay, caray, esos cuates hacen sacrificios humanos. Y luego, llegan y precisamente ya tenían una cultura del Día de Muertos. Ellos, para agradecer a la vida, sacrificaban, a algunos humanos para agradecer a la vida. Entonces llegan los españoles y dicen, oye, estos cuates están bien locos, ¿no? Sacrifican a gente. Y tratan de inyectar precisamente, bueno, no trataron, lo hicieron, inyectar precisamente la Iglesia Católica, que poco a poco la Iglesia Católica se fue sumando o fue adaptando el Día de Muertos a sus creencias, porque al inicio la Iglesia Católica estaba muy en contra del Día de Muertos. Llegan y es bien difícil que la gente en México, era muy difícil que le pudieran quitar la tradición del Día de Muertos. Siempre estuvo bastante, bastante viva. Entonces la Iglesia Católica al inicio decía, no, eso no está bien. Y después de mucho tiempo, la gente en México insistió demasiado, demasiado, demasiado en preservar esa cultura, tanto que dijo, oye, la Iglesia Católica dijo, oye, pues mejor los aceptamos, ¿no? Porque son demasiados, no podemos contra todos los que siguen haciendo la cultura del Día de Muertos, entonces vamos a adaptarla mejor. La adaptamos a nuestra religión y que simplemente que ponemos un poquito nuestras condiciones. Y precisamente la Iglesia Católica fue la que propuso las fechas del Día de Muertos, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, el de los fieles difuntos. Pero fue la Iglesia Católica la que terminó definiendo o dándole rumbo a la tradición del Día de Muertos. Vamos a dibujar, por favor, la parte del sombrerito. Ah, no, perdón, primero la columna, que eso es muy importante también. Recuerden que el cuello es parte de la cabeza. De hecho, a mí me faltó pintarme aquí el cuello, la columna. A ver si en la tarde me lo pinto. De hecho, es mi piel normal, siempre me pinto color piel y yo soy negro. ¿Qué tal me quedó, chavos? Pues sí, me esforcé, le eché ganitas. Me puse prótesis, así luego les doy una clase también de maquillaje de efectos especiales. Tiene una prótesis así de preparada. Dice, ¿no le dio cosquillas al pintarse el cuello? No, me dolió porque me ponía con los dedos así. Tac, 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 tac. Me dan cosquillas, dice Juan Pablo.
Colocamos, por favor, en la parte del rostro, perdón, en el cuello, la linecita al borde primero, primero el bordecito. ¿Alguien más se va a maquillar más a ratito o ya? Hasta ahí. Ahí Jen, por ejemplo, ya está. Andrea también. Colocamos la textura aquí en la columna, en la parte del cuello y un poquito para la línea de los hombros. Y hasta aquí nada más, tal cual. Líneas muy sencillitas. Ah, entonces les decía que llegan los españoles y dicen, oye, estos cuates están bien locos, no sacrifican a la gente. Y fíjense, una parte de las creencias, bueno, según los historiadores, esto no está comprobado 100%, pero los historiadores mencionan que es una parte bien, bien curiosa y con mucha lógica de la historia de los aztecas. Muchos dicen que pues la gente que llegó a colonizar México, a matar mucho de las culturas, era precisamente de una manera muy, muy malvada, ¿no? Pues hicieron, muchos mencionan que hubo genocidio, asesinaron a muchísima gente para poder dominar el territorio. Pero hay otras creencias, según los historiadores, que por ejemplo los aztecas le tenían mucho respeto a la muerte, muchísimo. Y ellos creían en diferentes dioses creían los aztecas y decían, oye, pues nosotros nos los imaginamos de cierta manera, decían los aztecas, decían, oye, pues yo creo en diferentes dioses, ¿no? El dios de la vida, el dios de la lluvia, el dios del inframundo, Mictlán, Mictlantecutli, si se acuerdan de la historia de Mictlantecutli, estaba bien padre, el Mictlán es chido, el Mictlán. Es el dios de los muertos, el dios del inframundo, el que cuida en el bajo mundo, 9 pisos hacia abajo. Imagínate que hay 9 pisos hacia abajo, debajo de la tierra. El primero es el de los perros. ¿Se acuerdan que les conté una vez una historia en donde mueres y según tienes que ir al inframundo y tienes que pasar por 9? Bueno, este Quetzalcóatl pasó por nueve pisos hacia abajo y el primer nivel es el de los perros. Y en la película de Coco también hacen referencia al Xoloescuincle. Xoloescuincle es un guía, es un perro guía que te dirige al inframundo. Bueno, en la película de Coco se iban al cielo, pero acá en la historia de los prehispánicos te dirigen al inframundo, pero tienes que pasar primero por el primer nivel donde está el dios de los perros. Y los Xoloescuincles rigen o dominan ese primer nivel. Por eso los perros son considerados guías que te llevan al primer nivel y de ahí a los demás hasta que llegas al noveno nivel donde llegas con el Mictlán. El Mictlán es el protector de la muerte. No es el diablo, ¿eh? Muchos confunden al Mictlán con el diablo. No, el diablo ese es otro cuate, ¿no? Este cuate se porta mal. No, el inframundo de hecho hay dos, es una pareja. Mictlantecutli es el dios del inframundo y tiene una esposa, no recuerdo, les voy a quedar mal con eso, se me olvidó cómo se llama la esposa de Mictlantecutli y entre los dos protegen a la gente que muere, la protegen y la cuidan hasta que regresan cada año a visitar a los vivos. Vamos a diseñar un poquito la parte superior del sombrerito con un óvalo grande a la altura de la frente. Colocamos primero la base de la orillita ay, ¿cómo se llama esto? El encaje, toda la orillita del sombrero.
Dice, el nombre de su esposa era Mictecacihuatl. Gracias, Carlos. Ya se me lenguó la traba. Micteca, Mictecacihuatl. Mictecacihuatl es la esposa de Mictlantecutli. Y entre los dos, precisamente, protegen a la gente que muere. Y hay una vida, ¿no? Si pusieron atención en el cortometraje, ese el cortometraje, precisamente si lo vieron, ese sí te lleva para abajo, ¿eh? En el cortometraje el señor que muere se va para abajo, no se va para el cielo, se va para el inframundo. Y en el inframundo hay toda una fiesta. En el inframundo todo es felicidad. Levanta la mano si quieren ir al inframundo. Yo sí. Dicen que está bien chido ahí en el inframundo. ¿Vieron la referencia de Salma Hayek en el cortometraje? De Salma Hayek y de Café Tacuba. De hecho está Diego Rivera, también lo muestran a Diego Rivera y a Frida Kahlo. Si le pusieron atención, hay un close-up que están las dos parejas, una pareja, perdón. Está así uno gordillo, es Diego Rivera, y un aladito que es Frida Kahlo. Colocamos la basecita superior. Entonces llegan al inframundo y ahí precisamente es en donde, ándale, ese Bunny, está padrísimo. Donde llega el inframundo, muchachos, el dios de la muerte, el dios que cuida y protege a los seres que ya han fallecido, son precisamente el lugar en donde se preservan hasta que llegue el siguiente año y recuerdan otra vez a los muertos y los dejan subir por un día. O en otras creencias, los muertos bajan a visitar a los vivos. Y en esa, para ambos casos, está la flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil significa la flor de 20 pétalos. Y la flor de 20 pétalos, la flor de cempasúchil, es la representante de la luz del sol. Es una flor de fuego, una flor de luz, que según cuando el Mictlán o el Mictlantecutli necesita que las almas que van a visitar a los vivos y las almas que no tienen a quién visitar y que se quedan en el limbo, necesitan un poquito de luz para poder guiarse. Y precisamente las flores de cempasúchil son las representantes de la luz que los guía. Para los que no recuerdan en el mundo de los vivos, hay gente que pues se queda sin visitar a los vivos porque ya se olvidaron. Y a ellos les dan una flor precisamente para que puedan deambular y regresar al inframundo. Colocamos toda la texturita en la orilla. Si te fijas, es una textura bastante simple. Todo alrededor en el encaje. De hecho, estaba viendo unos documentales, muchachos. No sé, tenía muchas ganas este año de ir a Michoacán, pero no hubo nada. Me quedé nada más con las ganas. A Pátzcuaro, pero me puse a ver documentales para sentirme allá. De hace como 5 años, ¿no? De unos documentales padrísimos. Y precisamente mencionan que pues hay una tradición que para muchos les da muchísimo miedo, pero para otros se les quita el miedo porque es un festejo colectivo en donde pues los vivos van a visitar a los muertos. Y en Pátzcuaro, Michoacán, se utiliza la tradición de quedarse a velar toda la noche, del 1 de noviembre al 2 de noviembre, toda la noche, velar a sus muertos. Se llevan, en lugar de velas, se llevan un cirio
Si saben que es un cirio, una vela grandota, una grandototota. La prenden desde que llegan y hasta que se termina el cirio, que puede durar así toda la noche o todo un día, y hasta que se termine el cirio, ya se pueden retirar a su casa. Es el tiempo en el que está encendido el cirio, es el tiempo que duran los familiares en velar a su muerto. Y ahí para muchos, pues se les va el miedo. Y lejos de que les dé miedo, pues disfrutan estar con su familiar. Le llevan, como ya todos sabemos, le llevan ofrendas, le llevan comida, le llevan alcohol, le llevan su cafecito, le llevan su champurrado, su panecito, y se ponen ahí a convivir con ellos. Vamos a colocar, por favor, en una sombra cruzada todo la orillita del encaje, en una sombrita cruzada primero en diagonal hacia abajo a la derecha. Me imagino que sí ya lo habían visto en algunos libros, ¿no? En todos los libros aparece mi tía la Catrina. Hay un cuento muy bonito en donde la Catrina, cuando la crea José Guadalupe Posadas, nadie la quería. La Catrina se sale del papel donde imprimió José Guadalupe Posadas, se sale del papel y empieza a caminar por el parque. Se sale del taller de José Guadalupe Posadas y empieza a caminar, y la gente le empieza a hacer el feo. Le dice, oye, pues estás muy fea, ¿no? Nadie te quiere. Y la Catrina va así de grupito en grupito, va a presentarse, ¿no? Y la gente le hace el feo, se va muy triste, se sienta en una banquita, y de repente llega un señor grandote, la agarra de la mano y se van caminando. Llegan a otra plaza y está muchísima gente esperando a la Catrina para tomarse una foto, o más bien para ser pintados. Y está junto a ellos el niño Dieguito, Frida Kahlo y muchísimos otros artistas, esperando a la Catrina para poder pintarse junto con ella. Y gracias a eso, precisamente fue cuando surge toda la moda de la Catrina. Bueno, no es una moda, es la tradición. Todo el relleno detrás o debajo del sombrero puede ser muy simple. Esta nunca tiene que faltar, muchos. ¿A poco no les daría gusto, muchos? Imagínate que ustedes puedan crear algo que les guste a mucha gente y que esa gente les ayude, ¿no? A compartir su imagen durante los siglos de los siglos. Es lo que estamos haciendo nosotros también, de que no se olviden, por favor, mi tarea. Y de hecho me gusta mucho que parte de mi trabajo es que todos ustedes conozcan lo bonito de la cultura mexicana principalmente, en donde muchos, les apuesto a que muchos me decían y les preguntaba de que no conocen a la Catrina, no conocen a José Guadalupe Posadas, no conocían a Diego Rivera, no conocían a muchos, y me da muchísimo gusto que no los conozcan de cierta manera, porque así yo les puedo compartir y ya rescaté un poquito, ¿no? Ya rescatamos entre todos juntos un poquito para que no se les olvide. De hecho, ayer me quedé yo velando aquí mi altar. Ayer estaba viendo unos cortometrajes precisamente. No, un documental, les digo, ese de Michoacán, porque dije, no, hombre, no fui este año, yo quería ir, y me quedé viendo un cortometraje.
Me quedé haciendo una ilustración también. Y bien tarde, de hecho no he dormido. Miren las ojeras, cómo las traigo. Colocamos las hojitas de palma a los lados y con esto vamos a terminar. Ayer que estaba viendo precisamente, les digo, el documental este de Pátzcuaro, Michoacán. Dije, no, pues también, ¿no? Tengo que quedarme a velar. Lo bueno que tenía velas chiquititas, se acabaron de volada y ya me fui a dormir. Sí pusieron su altar, muchachos. Muy bien para todos los que pusieron. Y los que no, pues qué triste. Su coquita, ándale, su coquita, su panecito. Oigan, de hecho, hay diferentes historias, no sé si crean o no ustedes, pero hay diferentes historias de la gente que conserva la tradición por muchísimos años, que les ha pasado muchísimo, no sé a cuántos de ustedes, pues se les ha aparecido a alguien, ¿no? Así de que un muertillo, de que, ay, caray, como que viene a visitarlos. ¿A quién le ha tocado o ha escuchado alguna historia que se les aparece en los sueños? O de repente lo ven por ahí, ¿no? Fíjense que a mi papá, mi abuelo acaba de fallecer y mi papá tiene muy buenas historias, muy, muy buenas historias de mi abuelo que no lo deja dormir. Mi abuelo, muchachos, acaba de fallecer, de hecho déjenme les muestro la foto de mi abuelo, que me gusta mucho porque yo se la tomé. Permítanme. Esta foto yo se la tomé a mi abuelo en el rancho. A mi abuelo le gustaba mucho pues el rancho. Yo le llamé a la foto el abuelo mexicano, porque ya no hay de esos. Mi abuelo creo que fue de los últimos, o es de los últimos, de los que les gustaba sembrar. Y era un roble, ¿no? Literal, mi abuelo. No se dejaba de nada, incluso no quería morir. No se quería morir, el abuelo aguantó hasta, hasta el último segundo de su vida, literal. Estuvo muy padre, fíjate todo lo que hizo el abuelo. Y mi papá nos cuenta historias que no lo deja dormir. A mi abuelo pues acaba de fallecer hace menos de bueno, hace un mes, precisamente el 29 de octubre, perdón, de septiembre. Y lo cremaron, lo tiene mi papá, y mi abuelo es de Tamaulipas, allá nació él. Entonces dice mi papá que en las noches lo sueña muy seguidito, porque como las cenizas de mi abuelo están con él, le pide que ya se lo lleve, ya llévame al rancho, yo ya quiero estar allá. Entonces dice que todos los días que no lo deja dormir y que ya mi papá está bien desesperado, que ya se lo quiere llevar y de hecho la siguiente semana se lo van a llevar. Y está muy, muy, mi papá, así como que, híjole, ¿qué onda, papá? ¿Soñó otra vez al abuelo? De sí, o sea, todos los días llega y me dice, ¿cuándo me van a llevar? Ya quiero estar allá, ya quiero estar allá. Y se le aparece y así muchas historias de gente que precisamente confirma que los muertos pues sí vienen a visitar, ¿no? Muchos dicen que en las ofrendas también, precisamente en las ofrendas, cuando después del Día de Muertos, pues la gente se come lo de la ofrenda, ¿sí? Para no desperdiciar. Y dice que le quita total sabor. La comida, cuando te comes todo después de la ofrenda, ya no tiene sabor.
y eso mencionan que es una señal de que sí vinieron a visitar. Hagan la prueba para los que hicieron el altar. Yo ahí le puse unas cosillas también. Se les quita el sabor. Así tengas, por ejemplo, un plátano, por ejemplo. Un plátano lo pones en el altar y otros dos, tres plátanos los tienes allá en tu cocina. Te comes el de la cocina y saben muy ricos. Te comes el del altar y ya no tiene sabor. Para los que creen en eso, hay muchos que hacen la prueba precisamente. Al día siguiente, hagan la prueba mañana precisamente. Hagan la prueba con lo que pusieron ahí en el altar y se les va el sabor. Si de verdad le pusieron ahí el altar a alguien, pasa mucho eso. Nosotros lo hemos hecho varias veces y es muy cierto. Es de verdad. Sí se les va el sabor. Terminamos este punto. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Elvis, cuando hayan llegado hasta este punto. No, bueno, aquí ya no es Elvis, es Katrina. Katrina, por favor, cuando lleguen a este punto. Muy bien, Maribel. Oye, gracias, Dani Alfonso. Muy bien, Iñaki, gracias. Katrina, cuando lleguen a este punto. El siguiente, precisamente, muchachos, es Pedro Infante. Vamos a continuar con Pedro Infante. Un diseño muy sencillo, en donde vamos a calaverizar. Una vez teniendo ya este primer ejemplo, déjenme les traigo. Déjenme encuentro la imagen porque ya se me perdió. Vamos a calaverizar precisamente a diferentes personajes. Se me hace que mejor lo busco porque ya se me perdió aquí otra vez. A ver, aquí está. En este ejemplo, por favor. Para quienes quieran, después de la clase, hacer una versión, ya sea de su familiar o alguien que lo quieran calaverizar. Es básicamente hacer una práctica de fan art. En este siguiente ejemplo, muchachos, vamos a intentar hacer toda la estructura de Pedro Infante. Lo primero que tienen que hacer es hacer toda la estructura de Pedro Infante, desde el personaje a calaverizar, y después le agregan precisamente las formas de la Catrina. El cabellito, si te fijas, de hecho este no tiene sombrero, pero si le quieren poner sombrero, si no, de todas maneras, con el cabello y la frente gigante de Pedro Infante y el bigotillo, fácilmente lo van a poder identificar. Círculo principal, por favor, del rostro. Mitad del rostro ligeramente inclinado. Y observa la barbilla. Es más, déjenme les pongo unas cancioncillas de Pedro Infante para entrar en ambiente. Les dije que les iba a mostrar antes de que se me olvide. Antes de que se me olvide, déjenme les muestro nada más de un minutito. Es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Los Imaginantes, José Guadalupe Posadas. Pongan mucha atención en dura un minutito nada más. Los imaginantes tienen un pacto secreto. Se reconocen entre sí. El destino los entrecruza. A finales del siglo XIX, un niño que viene de la escuela se detiene encantado frente a una vidriera. Dentro de ella se puede ver a José Guadalupe Posada, que trabaja silenciosamente sus grabados en una imprenta. El muchacho, que sería un gran pintor, queda marcado por esas ilustraciones. Era José Clemente Orozco. Por azar, un imaginante se encuentra con otro imaginante. De las manos de Posada salieron más de 9,000 grabados que retrataron toda una época. La mirada de Posada atravesaba los cuerpos de las personas como si fueran vidrieras. Así nos dijo que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Los imaginantes reconocen con humor la huella de la vida en la muerte, la huella universal de la cultura mexicana. Ese es un pequeño cuentito, es un pequeño cuento precisamente de la historia de José Guadalupe Posadas, pero aquí, por ejemplo,
vieron el niño, José Clemente Orozco, que también fue uno de los tres grandes, junto con Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, que son de la misma época, trabajaron juntos, los tres muralistas, tuvieron el mismo maestro. Sí, una vez les platiqué, me imagino que ya, no, ya se les olvidó o no estuvieron en esa clase. José Guadalupe, perdón, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco tuvieron un mismo maestro que se llamaba Gerardo Murillo. Gerardo Murillo es el padre de los muralistas mexicanos. Es el maestro de los muralistas, de los tres grandes. Tuvo muchísimos alumnos, pero dentro de ellos fueron tres los más destacados: Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. Crecen esos tres tipos y se vuelven los mejores. Los tres grandes del muralismo mexicano lo consideran. Y fueron ellos, los tres grandes, los que pusieron a México en el mapa del mundo en la historia del arte. El muralismo mexicano es considerado como una corriente artística dentro de muchísimas otras. El renacentismo, el impresionismo, el cubismo, el realismo social, el realismo, el hiperrealismo, y el muralismo mexicano. Parte de las mejores corrientes artísticas en toda la historia. Gracias a Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Colocamos por favor la línea de los ojos en 5 partes para poder hacer el orificio. Y diseñamos parte de la quijada. Si te fijas, la forma de la quijada en Pedro Infante es cuadrada. Pueden exagerarla, pueden hacer incluso una versión mucho más amplia y exagerada que su cráneo natural, ligeramente más cuadradito. Quijada fuerte, ¿no? Quijada fuerte, era de los galanes de la época. Un señorón, Pedro Infante. Colocamos el orificio, por favor, en los ojos, pero si observas el orificio en los ojos, tienes que adaptarlo a la forma de su mirada. La formita de la mirada, para poder calaverizar, tienes que ubicar esas figuras geométricas muy sencillitas. Por ejemplo, si logras observar a detalle, tiene los ojos en trapecio. No son ojos grandes, son ojos pequeñitos. Por lo tanto, el orificio del cráneo no hay que hacerlo demasiado grande. En una formita de trapecio colocamos la cuenca izquierda, la cuenca derecha. Pedro Infante tiene una historia bien padre. No sé si saben la historia de Pedro Infante. Híjole, nos llevaríamos todo un día contando la historia de Pedro Infante. Rellenamos un poquito, pero tomando en cuenta la versión anterior de la Catrina, vamos a intentar texturizar el orificio en la cuenca. Fíjense, Pedro Infante se dice que no murió. Hay una teoría muy padre que dicen que no murió. Cuando Pedro Infante era Pedro Infante, famoso, muy capaz de todo, el rey de todo el mundo en su momento, fue el equivalente precisamente a Elvis Presley. De hecho, tienen casi la misma historia, tienen casi la misma historia. Pedro Infante, cuando estaba en su momento más importante, en su momento más en su plenitud, vaya, en la plenitud de su carrera,
pues era un rockstar totalmente Pedro Infante. Rockstar, así de para todos lados andaban y lo invitaban e iba y pues se relacionaba con muchísima gente, ¿no? Tenía muchísimas amistades, pero también tenía muchísimas novias. Y una de esas novias fue la hija de un presidente. ¿Se acuerdan en qué presidente estaba en aquella época? López Portillo. ¿Cómo se llama López Portillo? Nada más me sé el apellido. Bueno, pero estaba el presidente López Portillo. Pedro Infante se enamora de la hija de López Portillo, del presidente en aquel momento. Y siendo el presidente, no aceptaba que su hija esté enamorada de un artista, para muchos con una fama un tanto mujeriego. Y se dice que López Portillo, mientras dibujamos la cejita de Pedro Infante, recuerden, como en la Catrina, aquí la cejita, se dicen que López Portillo mandó desaparecer a Pedro Infante, pero no lo mató. Fueron y montaron todo un show, según la versión, según la versión. Estoy hablando de una de las versiones de la muerte de Pedro Infante. Un mito, más bien, para que me entiendan, un mito. Recuerden que el mito es una mentira para muchos, no se puede comprobar, pero está bien padre esa historia. Y para muchos es real. Muchos creen en esa versión. Se dice que Pedro Infante lo desapareció el presidente López Portillo por meterse con su hija. Quería desaparecerlo, pero no lo podía matar, porque en ese momento pues era lo peor que podía hacer López Portillo, matar a alguien y que se dieran cuenta, ¿no? Imagínate el presidente. Lo que hizo, según los chismes, muchachos. Aquí fue una clase puro chisme, ¿verdad? Según la leyenda, es que López Portillo secuestró literalmente a Pedro Infante y lo metieron a una clínica de locos, un manicomio. Y en el manicomio hacen muchas prácticas muy raras. Entre ellas, cuando un loco no está loco, lo hacen loco. Cuando quieren hacer a alguien loco, le ponen choques eléctricos en el cerebro, en la cabeza. Los choques eléctricos, y de varios choques eléctricos leves, así levecitos, para no matarlo, pero sí lo dejan loco. Entonces se dice que eso le pasó a Pedro Infante y montaron todo el show de que se estrelló en un avión, ¿no? Entonces que lo llevaron a ese manicomio, y que era tan famoso en aquella época que mientras lo torturaban en el manicomio, la gente misma del manicomio sabía que era Pedro Infante. Y mucha gente del manicomio, según la leyenda, según la historia de esa versión, es que la gente que estaba en el manicomio, que trabajaba en el manicomio, lo reconoció y dijo: oye, pues es que es Pedro Infante, ¿cómo lo vamos a matar? Y decían: oye, no, es que no lo tienen que matar, nada más lo tienen que dejar loco, pero ¿cómo le vas a hacer eso a un ídolo de México? No, pues por órdenes del presidente, ¿no? Entonces lo hicieron. Según esto lo volvieron loco, le hicieron de que desapareciera la memoria. Vamos a dibujar el bigotito, por favor, que eso es lo característico de Pedro Infante también. Y hay una historia que dice
una de las versiones dentro de esa misma, que la gente del manicomio dejó escapar a Pedro Infante. Lo dejan escapar, pero ya loco, ¿no? Ya estaba medio loco. No lo pusieron tan loco, pero lo dejaron escapar se apiadaron de Pedro Infante. Lo dejaron escapar y cuando Pedro Infante sale del manicomio, no tenía a nadie a quien recurrir. ¿Saben quién lo ayudó, según la historia? Cantinflas. En aquella época, Mario Moreno Cantinflas le habló, ándale, Miguel Alemán. Gracias, Carlos. El presidente era este Miguel Alemán. Es cierto que todos se parecen, todos tan igual de son. Miguel Alemán, lo mismo, todos los presidentes son igualitos. Entonces, sale Pedro Infante y al primero que le pide ayuda, primero se refugia, ¿no? Se refugia en un lugar muy cercano a un pueblo, se refugia en un lugar y la gente, pues le da asilo a Pedro Infante. Vamos a colocar los dientecitos, por favor, muy similar a lo que hicimos con la Catrina. Dibujamos la dentadura superior y la dentadura inferior. Imagínate que estamos diseñando un estilo de José Guadalupe Posadas para después grabarlo, el estilo tradicional de la calavera mexicana. El estilo tradicional de la calavera mexicana es 100% este. Te decía al inicio que muchos han intentado igualar, pero ninguno se ha acercado a la calidad de ilustración y de gráfica que realizó José Guadalupe Posadas. Todos se maquillan de Catrina, pero ninguno se ve tan auténtico como la auténtica Catrina. Entonces Pedro Infante se refugia, le dan asilo y le prestan un teléfono. Y lo único que se acuerda, de lo poco que recuerda, porque les digo que lo dejaron medio loco, es de hablarle precisamente a Cantinflas. En ese momento, Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas, ya tenía mucho peso, ya tenía mucho poder con toda la asociación de actores. Muchísimo reconocimiento tenía Mario Moreno Cantinflas. Entonces era el personaje más importante en el momento de los actores y Pedro Infante le ayudó. Y hay un documental, muchachos, esto sí es real. Hay un documental en donde entrevistan precisamente a Mario Moreno Cantinflas y Mario Moreno Cantinflas no dice que lo ayudó, solamente da unas poquitas señales de que sí fue él quien lo ayudó. Pero le preguntan, oye, ¿qué pasó con Pedro Infante? Y le dice, no te puedo decir. No te puedo decir. ¿Por qué no nos puedes decir, señor Cantinflas? ¿Por qué no nos puede decir? Dice, si yo digo algo, a mí vienen y me matan. Porque yo estoy interfiriendo con los planes de alguien superior. Yo solamente ayudé, pero no me quiero meter en problemas. Así que todo se mantuvo en secreto. Y hay otra versión en donde mencionan que Pedro Infante apareció en algún momento, no sé si se dieron cuenta y supieron de una aparición de un señor que se parecía muchísimo a Pedro Infante. ¿Cómo se llamaba? Algo Pedro, ¿no? Tenía el nombre de Pedro. Si me lo pueden escribir ahí en el chat, por favor. Entonces aparece un señor que se parecía muchísimo a Pedro Infante. Antonio Pedro, gracias. Muchísimo a Pedro Infante. Misma cicatriz, misma frente, misma voz. Pero muchos le preguntaban, ¿no? Al señor, oye, ¿usted es Pedro Infante?
y él nunca contestó si era o no era. Dice, yo solamente soy quien soy y la gente sabe quién soy, pero nunca dijo, sí, yo soy Pedro Infante, porque en el momento en que él dijera que era Pedro Infante, lo mismo iba a pasar, iban a llegar y lo iban a matar. Entonces arriesgaba su vida y al poco tiempo murió el señor. Nadie sabe, nadie supo si era el real o no, pero muchos historiadores y que conocían muchísimo la historia de Pedro Infante decían es que sí es. Pero ¿cómo puedes comprobar que sí es? Es que lo conocemos, sabemos que es Pedro Infante. Pero le preguntaban al señor y el señor decía, y yo no puedo decir, yo solamente soy quien soy, nunca lo confirmo. Colocamos por favor la frente grandota junto con los pómulos. Perdón, primero los pómulos. Pómulo a la izquierda, pómulo a la derecha. Si te fijas, la línea de la 100 aquí en el lateral, esta de aquí hay que marcarla muy bien. La línea de la 100. El orificio de la quijada para poder dibujar precisamente la quijada. Y aquí sí le ponemos un poquito la barbilla así, ¿no? Partida. Actualmente, muchachos, la tradición más famosa en todo el mundo, y es para que se sientan muy orgullosos. La mejor tradición en todo el mundo es el Día de Muertos. De hecho, no hay ninguna otra tradición que haya sido nombrada como patrimonio de la humanidad más que el Día de Muertos. De la cultura mexicana, ¿eh? Porque hay muchísimas tradiciones del Día de Muertos en otros países, pero ninguna como la de México. Y todos quieren adaptar precisamente la cultura mexicana del Día de Muertos en sus países. El primero de ellos fue Estados Unidos, poco a poco, porque como en Estados Unidos todos los migrantes nacidos en México se van para allá, ya están abarcando muchísima área poblacional en Estados Unidos. Entonces, entre más gente mexicana se vaya para allá, pues más llenan, ¿no? De tradición de la cultura mexicana allá en el otro lado. Lo único malo es que poco a poco se va perdiendo la originalidad de la tradición, porque poco a poco también en Estados Unidos se va invadiendo o se va combinando un poquito con el Halloween. Entonces hay una mezcla entre ambos. Hoy en día hay una mezcla de que al menos en México todavía se sigue pidiendo más la calaverita. Bueno, según dicen, ¿no? No sé, yo siento que sí está más fuerte el de Halloween, al menos acá en Monterrey. Como estamos más aquí de Estados Unidos, todos quieren ser gringos aquí. Pero al sur se pide más la calaverita que la canastita de Halloween. Se pide más como calaverita, preservando precisamente lo del Día de Muertos. Así que si vas a la calle en algún momento y pides dulces, pide tu calaverita, porque vives en México. No pidas Halloween, pide tu calaverita. Y eso es tratar de que no, de que no muera un poco la tradición del Día de Muertos. Colocamos el cabellito, muchachos, en la Catrina pues tiene el sombrero, pero aquí en Pedro Infante le debemos de colocar el cabellito, el churrito en la parte de arriba, como una nubecita, ¿no? Como una nubecita y todo el lateral. Obviamente no lleva orejas, solo, solo el cabellito. Y lo rellenamos de manera muy sencilla, algo muy similar a lo que hicimos con el rostro y los aspectos esenciales de la Catrina. Aquí también les recomiendo que lo hagamos lineal.
Lineal, lineal. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Todas las líneas vamos a intentar representarlas también con el movimiento del cabello. Puede ser de manera muy sencillita, pero peinando el personaje. De hecho hay un estilo muy padre que poco a poco se va apropiando de la cultura también de los estilistas, de los barbershop, y si los han visto, que los barbershop utilizan muchísimo la imagen del Catrín, precisamente por su elegancia. Según, ¿verdad? Cada que vas a una barbershop te dejan como un Catrín. Yo nunca lo he comprobado. Ni barba ni pelo tengo, entonces. Pocas veces he ido, ¿no? Y cada que voy me dicen, oye, tú eres el mejor cliente. Le digo, ¿por qué? Lo es que, pues, más como tú, ¿no? Que nos pidieran nomás así todo rapado, así bien, bien fácil. Pues está más fácil, ¿no? Que vaya, está bien padre. Y no, y fíjense, nada más por rapar me cobran bien caro. Nada, me les dije, nada, ya no vengo. Mejor me compro mi maquinita yo. En lugar de apoyar la economía, nada, hombre, también caro. Sombreamos un poquito la frente. Y les digo que poco a poco se va apropiando precisamente en el estilo. Cuando entras a una barbershop, creo que yo sí he ido a varias. Y todas a las que he ido, si no me equivoco, todas tienen una imagen de un cráneo bien, bien, bien vestido, de un Catrín, precisamente. Al menos las que son de México, ¿no? Tienen como que ese concepto muy padre del Catrín. Ándale, ese Ernesto de la Cruz, Ricardo, gracias, el de Coco. Pues sí, precisamente Ernesto de la Cruz está inspirado en Pedro Infante. Elvis, no es cierto, otra vez Elvis, no. Catrín, cuando llegues hasta este punto, por favor. Catrín o Catrina. Gracias, Juan Pablo. ¿Quién fue el que mencionaron ahorita hace un momento que me dijeron los otros modelos? Ándele muy bien, señor Bani. Selena, ¿y quién más me dijeron? Celso Piña, Jorge Negrete. Bueno, Jorge Negrete está igualito. El Chavo del Ocho. Estaría padrísimo, fíjense. Cantinflas, oye, está padre, ¿no? Cantinflas. Vamos a hacer primero el Chavo del Ocho y enseguida hacemos a Cantinflas. Dudas hasta ese punto, muchos con mi tío José Guadalupe Posadas. Está padrísimo. Una imagen clásica también de la cultura mexicana. Aunque fíjense que hoy en día, no sé si supieron, pero quitaron el Chavo del Ocho de televisión abierta, porque mucha gente se quejó. Los más actuales se quejaron de que el Chavo del Ocho era una mala influencia para los niños. Si supieron esa, que lo quitaron precisamente por eso, porque los niños estaban aprendiendo a pegar, a golpear, a pelear. Entonces, siempre que el Chavo del Ocho le hacían algo, pues el Chavo del Ocho se peleaba, ¿no? Con Kiko. Entonces mucha gente empezó a ponerse en contra de eso y dijeron, oye, pues eso está muy mal, ¿no? Yo la verdad también lo veo mal. Sí, ya en mi contexto, imagínate,
para los que tenemos hijos, hijas, nos ha pasado, ¿no? ¿A quién les ha pasado de que le ponen así un programa tipo Chavo del Ocho? O hace poquito, fíjense, hace poquito con Malcolm el del medio, de que Nina lo estaba viendo y empezaba pues, a aprender, ¿no? Muchas cosas de Malcolm, del Chavo del Ocho. Y eran puras cosas así bien, bien raras de que, no, ya le está afectando, ¿no? Ya le está afectando porque el Chavo del Ocho le enseñaba a pelear y Malcolm del medio y todos los hermanos con Dewey y Reese le enseñaban a portarse mal, a desobedecer. Entonces por eso mucha gente empezó a estar en contra de, pero pues eso no le quita que es un gran ícono de la cultura mexicana. Círculo principal, por favor, línea de la mitad del rostro, línea de los ojos. Recuerden que el Chavo del Ocho es una versión de un niño. Por lo tanto, podemos aplicar la formita de los pómulos un tanto más anchito y la barbilla. Y en base a eso podemos jugar con la silueta del personaje a un estilo más niño. La forma del orificio en la cuenca del ojo también es un ojo pequeño. Colocamos la formita del ojo izquierdo. Formita del ojo derecho ligeramente con la parte del párpado caído un poquito hacia abajo para que sea más noble. Oigan, sí, fíjense, es la primera vez en todas las clases que dibujamos al Chavo del Ocho, no lo habíamos incluido. A Cantinflas sí, una vez lo incluimos, ¿verdad? Ah, pues en el de la clase la semana pasada. Rellenamos la cuenquita del ojo. Y al final, muchos si lo quieren pintar, si lo quieren vestir también de Catrín o de Catrina, lo pueden aplicar. Lo importante es calaverizar, encontrar el estilo en el fan art, en el estilo calavera, pero tomando en cuenta la calavera de José Guadalupe Posadas, que es la más sencillita, la más emblemática. La cuenca bueno, la parte superior en la ceja, también es una ceja noble en esta posición. Sombreamos un poquito. Y en el lateral de la ceja, si te fijas, hay más sombrita al lado del lagrimal. Para la nariz, resulta igual en el cráneo, pero vamos a intentar darle una perspectiva un tanto hacia el frente. El espacio de la ceja, y se alcanzaría a notar, y el pómulo que dijimos que lo vamos a adaptar al cachetito más pronunciado. Hacerlo ver un poquito más niño. Él no tiene bigote, pero tiene pequitas, y que las pequitas se las colocamos.
¿Hay alguien aquí que no haya visto El Chavo del Ocho? ¿Quién no lo ha visto? Ahí, Eva. Muy bien, Eva. Hasta cuando estés más grande ya lo ves, El Chavo del Ocho. Porque ahorita no, porque te enseña a pegarle a los niños. Según los demás, no. Fíjate que yo tengo un sobrino que precisamente le ponían El Chavo del Ocho. Llegaba a visitarnos, ¿no? Y empezaba así como que, ¡toma! Y le pegaba, le daba coscorrones a los demás morrillos. Y luego, pero espérate, ¿dónde aprendió eso? Y luego, es que el Chavo del Ocho hace eso. Pues sí, pues ahí lo aprendió. Entonces llegaban y le daba coscorrones a la gente, a los otros niños. Entonces pues, ya le preguntaban, ¿no? De que por qué. Dijo, es que así le hace el Chavo. Y luego, qué caray, es cierto. Colocamos el volumen del pómulo a la derecha y los dientecitos de igual manera. Pueden ser, de hecho, pueden simplificar la parte de los dientes. No tiene que ser toda la dentadura completa, ¿no? Pueden poner bien poquitos y simplificar. Aquí sí dense vuelo y dibujen cada dientecito. Aquí la sonrisita. Y en la parte de la barbilla, si te fijas, es una barbilla cortita y en bolita. Aquí cortita. La damos aquí en bolita y unimos. Primero hacemos el huequito acá arribita. Dibujamos la quijada no tan cuadrada o grande como la de Pedro Infante. Aquí la barbilla tiene que ser un poquito más estilizada. Y lo que le va a dar todo el toque, pues es el gorrito del chavo. Colocamos la parte superior. De hecho, es muy parecida, fíjense, muy parecida a este de acá. Al de. Ahí donde se me fue. Es muy parecida al que vimos ahorita de Los Imaginantes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, miren. Bueno, de hecho la gorrita se le parece, pero más o menos así se vería. La calaverilla, nada más le agregamos las orejitas. Ese es la calaverita de José Clemente Orozco cuando era niño. Entonces, más o menos va a quedar algo similar con la formita de la gorrita. Puede ser así chiquita, muy similar. De hecho, ahí está la referencia precisamente de este pequeño corto de José Clemente, perdón, de este Guadalupe Posada. En la parte interna aquí nada más sombreamos, pero bien recomendable, como el Chavo del Ocho, la gorrita tiene un tejido cuadricular. Podemos también cuadricular toda la texturita del gorrito para que pueda verse la tela. También esto le va a dar una característica muy sencillita al personaje.
Muy sencillo, cuadriculamos. Me faltó aquí abajito también. Y la parte superior. Digo, pueden hacerla más exagerado también si lo quieren hacer más grande para que sea más infantil todavía, pues lo pueden aplicar. Intenta practicar. Si después de la clase te gusta el estilo, construye o diseña una calaverita para ti o para tu familia. Con simples pequitas nada más. Aquí le voy a agregar nada más un poquito también la zona del cuello. De hecho, se me faltó en Pedro Infante. Bueno, aquí se le agregamos en el Chavo. Con esas simples líneas, muchachos, ya tenemos un estilo muy La Catrina, muy al estilo de José Guadalupe Posadas, del grabado. Otro grabador bien famoso fue ay, se me fue el nombre otra vez. Este artista, ¿cómo se llamaba, Vani? El artista este que murió hace 2 años, de Oaxaca. Se me fue. Artista oaxaqueño, el de los papalotes, el de las... ¡Ay, se me fue! Tengo memoria de piojo, muchachos. Y ya me morí por eso, ya se me secó el cerebro. Se lo comieron los gusanos. De hecho, una vez les conté la historia precisamente de este personaje. Muy bien, vámonos con el último. Toledo, gracias, Francisco Toledo. Andaba pasando. Gracias. Francisco Toledo, muchachos, es un artista oaxaqueño, también es uno de los más famosos grabadores mexicanos, que acaba de morir hace 2 años, creo que en el 2018. En el 2018, o creo que fue el año pasado, fíjense. No, creo que fue el año pasado, si no me equivoco. Bueno, y Francisco Toledo precisamente fue uno de los precursores también del grabado mexicano. Y mi maestro, siempre les he contado, yo tengo un maestro, Francisco Hurtado Sánchez, no sé si lo recuerdan, que les he contado, les conté una vez una historia de que mi maestro Francisco compró un grabado precisamente de Francisco Toledo en 20,000 pesos. Muere Francisco Toledo y este grabado aumentó 5 veces su valor. Por los coleccionistas hicieron una convocatoria para ver quiénes tenían los grabados como material y piezas de Francisco Toledo para hacer una exposición. Y automáticamente cuando un artista fallece, los coleccionistas son los que hacen que esa pieza aumente de valor. Entonces llega a morir Francisco Toledo y mi maestro Francisco Hurtado, que le había comprado un grabado en 20,000 pesos antes de morir, al día siguiente de que muere, hay una página donde puedes revisar el costo de las piezas de los artistas más famosos y ahí vienen un precio aproximado y lo publicaron en 100,000 pesos, de que hoy en día ya vale 100,000 pesos. Y yo le preguntaba, ¿no? Yo le pregunté, oye, ¿lo vas a vender? Dice, no, no lo voy a vender, voy a esperarme a que vean, a que suba de precio. Y ese es uno de los mejores negocios, ¿eh? Es uno de los mejores negocios, pero cuando el artista muere.
como yo todavía no tengo planes de morir, entonces sí, sí cómprenme, ¿verdad? Sí cómprenme este, piezas, pero pues, para que sepan, ¿no? Que voy a tardar un buen rato. Hasta que me muera ya van a valer un montón, lamentablemente. Aunque hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. Vamos a pasar con el último, muchachos. Déjenme lo busco acá. Último ejemplo. En este se me hace que vamos a poner uno sonriente, porque Cantinflas era un tipo a todo dar. Ah, de hecho, una vez platicamos sobre Cantinflas, ¿verdad? Que ese señor precisamente déjame acá lo busco de este lado. ¿Dónde está? No lo guardé. Ese señor, para que sepan, fue el que ayudó a Pedro Infante cuando, cuando lo metieron al manicomio. Era mi tío, muy bien, Carlos. El tío de muchos, Cantinflas. Círculo principal, por favor. Mitad del rostro. Línea de los ojos. Y aquí parte de lo esencial en el personaje es, uno, la ceja, el sombrero y el bigote. Así que todo lo demás lo podemos traducir de manera muy sencilla. Ah, bueno, los ojos no, los ojos sí también tienen una formita muy padre. Como es un ojo sonriente, observen la formita del ojo. Tiene esta formita. Sonríe de abajo hacia arriba, en la mejilla eleva la parte baja del ojito y genera este arco como el ojito de gajo, el ojito de gajo. En el otro ojo de igual manera es casi triangular, pero con la parte inferior elevada para que sonría la mirada. Rellenamos el espacio, le podemos dejar algunas partes vacías, marcando el estilo de la calavera de Posadas. La ceja muy abultada, parece, tiene ojitos de alien, ¿verdad? La ceja con muchísimo volumen, larga, ceja izquierda. La naricita, esta naricita pues igual normalita como la de la Catrina. Y aquí la sonrisa, tienen que o tenemos que dibujar la dentadura sonriendo, la base también. Y antes de dibujar los dientecitos es el bigote. Dibujamos cada dientecito.
bien marcado. El estilo es bastante sencillo, pero bien definido en cuanto al grabado, al estilo del grabado se refiere. Levanta la mano los que van a calaverizar a alguien de su familia cuando termine la clase. Muy bien, ahí Joana, Juan Pablo. A quién van a calaverizar? Ah, de hecho ahorita les muestro una ilustración, precisamente la que les digo que me quedé haciendo ayer en la noche. Ah, bien inspirado. No, no me podía dormir. Colocamos la parte del pómulo aquí debajo del bigotito. Colocamos el pomulito y enseguida la barbilla. Aquí la barbilla, si te fijas, de hecho es alargadita, ¿eh? Esa la vamos a tener que alargar un poquito. Alguien de aquí todavía sigue haciendo los versos de Calaverita. De hecho, hay quienes se los encargaron de tarea. Alguien les encargaron de tarea hacer una calaverita así en verso. Ahí muy bien, Ángela. ¿A quién más le encargaron de hacer una calaverita en verso? Fíjense que esa es otra parte de la historia en Oaxaca y en Michoacán. En los lugares más bonitos de México para celebrar precisamente la cultura del Día de Muertos es en Oaxaca y en Michoacán. En Chiapas también, fíjense. En Chiapas también, pero Oaxaca y Michoacán son los más populares para celebrar la tradición del Día de Muertos. Y según la tradición, cuando llega el Día de Muertos, le hacen mucha referencia a la gente del pueblo para poder sacar muchos chismes. Así lo ven la gente del pueblo, que cuando llega el Día de Muertos, hacen la calaverita de la gente del pueblo, pero la calaverita con versos, ¿no? Con versos, es una acción poética, ahora sí que cabe la frase. Una actividad poética en donde sacan los trapitos al sol de la gente del pueblo por medio de las calaveritas y se burlan de la gente, pero pues todos saben que es una tradición, ¿no? Vamos a dibujar el sombrerito ya para terminar. Y entonces muchos esperan precisamente si te portaste mal ahí en el pueblo, si hiciste algo, ¿no? Imagínate que hayas hecho algo que toda la gente se dio cuenta, ¿no? Que hiciste algo raro o malo o chusco o divertido, que te haya pasado algo. Llega el Día de Muertos y ese día empiezan alguien prepara los versos de las calaveritas de la gente para quemarlos, ¿no? Literalmente quemarlos y darles así como que exponerlos ante todo el pueblo, pero pues esa manera de burla, de chiste, y todo haciendo alusión a que en algún momento pues se van a morir todos, ¿no? Colocamos la sombrita en la parte del sombrero, damos algunas texturitas.
Y si le quieres poner cabellito, pues también lo puedes hacer. Duros, muchachos, hasta este punto. Firmen sus dibujos. Recuerden ponerle siempre la fecha y su nombre. Aquí le pongo mi nombre, Alberto Huichín García. Y déjenme les muestro. Hasta bien quedó padrísima, Diana. Oigan, mándenme sus máscaras para los que ya terminaron. Mándenme sus máscaras así como Diana. De hecho, hay algunos que ya me la mandaron así puesta. Se las pusieron, se tomaron foto y me las mandaron. Oye, está bien padre esa mano, Joan. Traes toda la producción ahí contigo, muy bien. El de los dedos, muy bien. Ahí Eva también está muy padre tu máscara. Sí, déjenme les muestro la que hice ayer en la noche. Precisamente les digo que andaba bien emocionado. Miren, yo hice esta ayer en la noche.